Continuamos con la presentación de las características del Estado constitucional y habíamos señalado que en el desarrollo del Estado constitucional de derecho se habían producido tres hitos importantes en la construcción de este nuevo concepto. Habíamos mencionado dos hechos políticos especiales e importantes que son la Comuna de París del año 1871, es una gran insurrección de naturaleza social, igualmente la Revolución Rusa, que empieza en febrero del año 1917 con el derrocamiento del zar Nicolás II, y por otro lado, dos hitos de naturaleza eminentemente jurídica, que son la aprobación de la Constitución de Querétaro como consecuencia de la Revolución Mexicana en el año 1917, así como la aprobación de la Constitución de Weimar del mismo año 1917 como resultado de la crisis por la que había atravesado el imperio alemán. Se había cambiado la forma de gobierno del imperio a la república y a esta se le llamó la República de Weimar. Entonces, sobre la base de esos hitos que dan un perfil social al Estado, va apareciendo progresivamente la necesidad de preocuparse por algo más que solamente el tema de la formalización del derecho y los derechos formalmente reconocidos en el texto de la Constitución dentro de la noción de Estado liberal. El Estado constitucional postula la subordinación de todo poder y de todo individuo a la Constitución del Estado. Una característica de este Estado constitucional a nivel elemental es la sujeción a la Constitución de cada órgano estatal, de cada persona natural o jurídica, pública o privada, para que toda actividad sea desarrollada dentro de las competencias y dentro de los márgenes específicos que se le reservan o que le corresponde en respeto de los derechos y las competencias propias y ajenas. El Estado constitucional tiene como valor más importante y supremo los derechos fundamentales de los miembros de la comunidad política que garantiza el Estado. A nivel primario, entonces, el núcleo elemental del Estado constitucional se afirma en primer lugar sobre el supuesto del carácter supremo de la ley fundamental del Estado, la Constitución. Y en segundo lugar, bajo la condición de que la reforma de esta condición, de esta Constitución, proceda únicamente según el procedimiento reglado en el propio texto constitucional, algunas de las veces incluirá las cláusulas de reemplazo, es decir, cómo podría pensarse, cómo podría pasarse de una constitución a otra mediante una reforma total, o las cláusulas de intangibilidad, que se refiere a que en la constitución pueden existir procedimientos que señalen cuáles son los aspectos de la Constitución que deben permanecer inmutables desde el punto de vista material, no siendo susceptibles de reforma alguna, no obstante que se siga todo el proceso de reforma previsto en una Constitución del Estado en su documento escrito. Y en tercer lugar, a nivel primario, este Estado constitucional prevé que la Constitución tiene una naturaleza garantista respecto de las libertades fundamentales, dentro de los cuales la ley fundamental es suprema y dentro de los cuales asimismo solo cabe la reforma de la Constitución a nivel formal si se siguen esos procedimientos, de lo cual tiene que rendir fe, de lo cual tiene que encargarse, de lo cual tiene que asumir todo tipo de control el Tribunal Constitucional. Otro aspecto que contribuye al desarrollo del Estado constitucional de derecho es la aparición de lo que se ha denominado el constitucionalismo popular. Y esta aparición, fenómeno es importante porque deja ver cómo, más allá del rol que tenía dentro del Estado liberal y dentro del concepto liberal de constitución,
la constitución del Estado, se cae en cuenta que hay mucho más que el solo fenómeno jurídico y por lo tanto debe haber una preocupación por el Estado más allá de solamente cumplir con la formalidad. Se busca que el soberano no quede enajenado de su poder, por lo tanto que tenga una participación y a través de la noción de constitucionalismo popular se plantea la recuperación de la constitución para el titular del poder en el régimen democrático. Es decir, eh, se asume que el derecho en general, no se legitima si se lo extrae del reconocimiento que debe tener el pueblo como titular o como soberano de este sistema. Entonces, lo que observamos luego de repasar de manera sumaria, breve y sintética los diferentes tipos de Estado, es que tenemos una clave en la que funcionan cada uno de estos tipos de Estado. Cada uno de ellos se basa en conceptos clave y estos conceptos son los que tenemos en la pantalla. En primer lugar, podemos notar que el Estado liberal observa la relación que tienen el Estado estos factores, el individuo, la libertad, el pueblo y el poder. Entonces, dentro del concepto de Estado que tiene el pensamiento político liberal, lo central será asumir que quien tiene la soberanía, siendo el pueblo, es la nación, es esa entidad abstracta en la que no se hace referencia de manera concreta a una persona en particular en el pueblo, sino a la noción de nación. El soberano es la nación en la que está incluido todo el pueblo y el tipo de régimen es uno de democracia representativa. Como se asume que el Estado es una figura que puede generar y favorecer una concentración indebida del poder, se teme su desarrollo y se lo relega a la noción de un Estado mínimo. En el Estado liberal, el Estado tiene un papel mínimo frente a las libertades individuales y a la propiedad privada, que son el eje que más va a interesar y a desarrollar en el Estado liberal. Frente al Estado liberal tenemos el Estado social. Para el Estado social, el soberano es el pueblo. Es, se habla en vez de la soberanía nacional, se habla de la soberanía popular. Este concepto es rusoniano. Se deriva de la noción de pueblo y de soberanía que desarrolla Rousseau en El contrato social, que enfatiza la igualdad social de carácter material y por lo tanto también el bienestar como un objetivo del Estado. Si el soberano es el pueblo en el Estado social, no puede desarrollarse correctamente la democracia solamente en su dimensión representativa. Por eso es que dentro del concepto de Estado social es relevante el modelo de democracia participativa, porque el soberano es el que tiene la capacidad de deliberar y de intervenir en procesos políticos que afectan su propia pertenencia e identidad. Por esta misma razón, como al Estado social le preocupa de manera específica la igualdad social y el bienestar de todos sus miembros, el Estado tiene que asumir un rol intervencionista. Esa es la noción central del Estado social frente al Estado liberal. Y en el extremo de las columnas derecha observamos la comparación entre el Estado de Derecho y el Estado constitucional. En tanto que el Estado de Derecho tiene como eje en el Estado la primacía del Parlamento, que es de quien depende la protección de los derechos del pueblo, de los derechos del ciudadano. En el Estado constitucional, la primacía la va a tener el juez constitucional. Entonces, en la dinámica con la que funciona el Estado de Derecho, dado que existe la primacía del Parlamento, lo que estamos observando es que el poder se debe usar de acuerdo al derecho y por lo mismo se reserva para el uso del poder
la teoría de la división de poderes. Nadie puede concentrar el poder dentro de la noción de Estado de Derecho, que además refleja como un espejo la noción del Estado liberal. Por esta razón es importante también dentro del concepto de Estado de Derecho el constitucionalismo popular al que hemos hecho una breve referencia, porque en esta noción de constitucionalismo popular se le reserva un rol importante a el pueblo que define quiénes son sus representantes para señalar cuál es el contenido de la norma. Y en este concepto de Estado de Derecho caemos en cuenta que el rol que tiene el juez dentro del Estado y la teoría de la división de poderes, el juez lo que tiene que hacer es subsumir en su análisis en los hechos a una norma. El juez no crea derecho dentro del concepto de Estado de Derecho. El juez cumple con realizar una actividad fundamentalmente lógica. Tiene que advertir, la norma prevé tal o cual resultado o acción. El hecho encaja o no encaja con lo que indica la norma. Si encaja, entonces el juez aplica la norma al hecho. El juez no interviene para crear ningún tipo de derecho. Finalmente, en la lógica del Estado constitucional, del que hemos dicho, el eje principal es la primacía del juez constitucional, a diferencia de lo que ocurre en el Estado de Derecho, donde la primacía le corresponde al Parlamento dentro del régimen de separación o división de poderes. La teoría del Estado constitucional de derecho se basa en algunos aspectos que hemos ido mencionando previamente. Uno de ellos, la supremacía de la Constitución; el otro, la rigidez que debe tener la Constitución, es decir, el proceso de reforma de la Constitución es un proceso complejo, no es sencillo, no se puede utilizar el procedimiento ordinario para la modificación de una ley, y una vez que existe una ley aprobada por el Parlamento, esta ley es objeto del control de su constitucionalidad por el juez constitucional. El juez es el que decide si la ley que aprueba el Parlamento es una ley que se ajusta o no se ajusta a la Constitución. Por eso mismo, como la Constitución recoge valores y recoge principios, lo que le corresponde hacer a este juez, que tiene un rol superior y principal dentro del desarrollo del Estado, al juez lo que le corresponde es optimizar axiológicamente los valores que reconoce la Constitución y aplicarlos a la realidad. Entonces, establece dentro de la aplicación de la norma la jerarquía que le corresponde a la Constitución y a los valores, a los principios que reconoce esta misma Constitución. El rol del juez en este caso es un rol que no es solamente jurídico, también tiene un rol político y tiene un rol axiológico, tiene un rol ético, tiene un rol moral. Debe aplicar la Constitución a todas las esferas en las que coexiste políticamente la comunidad bajo el Estado.